Vamos a avanzar. Este otro tema que es, vamos a tratar de transmitir todo lo que se hace en la parte de, o sea, cómo ustedes pueden diagnosticar un abdomen agudo quirúrgico. ¿Cuáles son las, digamos, esas pautas que les permitan discernir si ustedes están ante un abdomen agudo médico o un abdomen agudo quirúrgico, ¿ya? Y la perforación de víscera hueca es todos los días, ¿no? Por ejemplo, hoy veíamos una paciente de esta se complicó. Es una medicina, ¿no? No es 1 más 1 o no solamente viene con una patología, viene con 2 o 3 patologías como que te entorpecen el diagnóstico. Imagínense, es un paciente de 28 años de edad que vino a la emergencia en 3 oportunidades, con fiebre de 39 grados y deposiciones líquidas. ¿Cuál es el diagnóstico? ...39 grados y deposiciones líquidas. Un cuadro agudo, ¿no? Un cuadro de 8, pero deposiciones líquidas y fiebre. Un síndrome de eco agudo. La primera cosa, pensar fiebre y deposiciones líquidas frecuentes, momento dolor abdominal, cólica y deposición líquida, ¿no? Le preguntamos con mocos y mocos, con sangre o sin sangre. Aparece bacteriano, es parasitario. Síndrome de eco agudo. Bueno, le colocan en emergencia, soluciones, hidratan, laboratorios completamente normales, no llevamos toda la atención, y a su casa. Va a su casa a las 48, otra vez fiebre de 38, 39 de temperatura, más las deposiciones, algunas deposiciones. La paciente, además de tener ahora fiebre y deposiciones, tenía dolor abdominal. Cuando en emergencia le revisan todo, pero no parece un síndrome de eco agudo, le dan multiflora, antiespasmódicos y esto se pasa, ¿no? Viene la otra, tercera oportunidad. La tercera oportunidad ven el laboratorio y ven alteraciones hidroelectrólicas, pero ¿qué ha pasado? Su potasio está en 2.3, está abajo, y está deshidratado. Entonces le ingresan como síndrome de eco agudo, desequilibrio hidroelectrolítico, tipo hipocalemia, para rehidratar y todo, ¿no? Este fin de semana. Y el día viernes, es otro viernes, y nosotros le vemos el día lunes, 2 horas, llegó la paciente, está en la cama tanto, a los revisamos. Las deposiciones líquidas como que se autolimitaron, era una sola vez al día, pero lo que llamaba la atención era el dolor abdominal en el epigastrio, mucho dolor abdominal. Y dice, pero a las alturas de acá parecía un bulbo positivo, ¿no? Un poquito de epigastrio, pero el dolor me duele. Y tú le examinas los ruidos, dice los ruidos son normales, no están hiperactivos, su semiología abdominal aparentemente está normal, pero la parte del dolor llama la atención. Bueno, vamos a ecografía de la emergencia. La ecografía no dice doctor, la ecografía dice líquido en cavidad abdominal y hay la vesícula múltiples litos con doble pared. ¿Qué creen que ha pasado? Líquido en cavidad abdominal y vesícula inflamadita con doble pared con múltiples litos. Una perforación. Pero como ya líquido en pared abdominal, le hacemos punción para ver si el contenido es claro, transparente, o es hemorrágico o es purulento. Entonces, guiado con ecografía, le hacemos la punción. Y salido un contenido sanguinolento. ¡Wow! Decimos, ¿qué ha pasado? ¿Se perforó? ¿Por qué está sanguinolento? Porque muchas veces en las pancreatitis necromorrágicas el contenido de esas expulsiones es sanguinolento, pero es por eso una pancreatitis necromorrágica. Es esperable que el COVID tenga sus características. Y acá, pues decimos, bueno, lo primero que vamos a hacer, si es abdomen agudo con abdomen digestivo perforado, ¿qué haremos? Placa, inmediatamente, placa de tórax y abdomen. Tórax, normal. Y abdomen con ciertas alteraciones, pero casi normal. Pero ¿qué es lo que queríamos buscar nosotros? Es lo que vamos a ver ahora. Ahí la disculpan los cirujanos, doctor, acá estamos técnicos, gastroenterólogos, que hacemos con esta paciente, ¿no? La ecografía le concluye como que el abdomen era quirúrgico, debíamos operar, había mucho dolor, y el laboratorio que le pedimos que había subido 17.000 blancos.
wow, 17.000 blancos, ya no. Y hay laboratorio compatible con cuadro agudo, ya la ecografía nos dice que es un cuadro agudo, y la clínica más que todo, ¿no? El cirujano dice, doctor, voy a hacer una laparotomía exploradora. No parece estar perforada porque la placa de abdomen está normal. Y en la placa, ¿qué veíamos? Aire de subdiafragma. Aunque se perfora una víscera, el aire por gravedad sube hacia arriba y el líquido por gravedad baja abajo. Entonces, vamos de pie y vemos cúpulas, es lo que vamos a ver, ¿no? Las cúpulas están, doctor, están limpias, ¿no? Primero, no hay aire subdiafragmático. Por lo tanto, no parece estar perforado. Bueno, el cirujano entra a la cirugía, dice evidentemente, doctor, pues sobre todo una vesícula inflamada, que resumaba líquido y que el contenido, le preguntamos a toda la señora, estaba justamente con su periodo menstrual. Y el cirujano dice, y lo exploró bien, revisó bien la parte ginecológica, sí, doctor. Parece que solamente es secundaria la menstruación también, que es líquido. Bueno, pero con eso encontró algún lugar que es sagrado, ¿no? Entra, hoy le vemos a la paciente, está histérica. ¿Qué ha pasado ahora? Resulta que tiene una ictericia evidente. Wow, ¿qué pasa? ¿Por qué está histérica? Se supone que le han hecho la colestomía, han sacado cálculos, no hay nada. ¿Qué creen que ha pasado? Como tenía múltiples cálculos en la vesícula, es una de las indicaciones de la cirugía, una colitis múltiple, aparte de estar inflamada, tenía colitis múltiple, es probable que un cálculo haya de viabilidad, ¿no? Que el cirujano no haya explorado, pero luego le digo, doctor, ¿qué ha pasado? Su bilirrubina total está de 8, a predominio de la diurética es de 5.5. Entonces dices, algo está pasando. Tiene un patrón colestásico porque la fosfa y la gamma están altas y además la bilirrubina a predominio directo está alta, entonces está obstruida. El cirujano dice, doctor, se me educa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer la CEPRE. Hay que explorar la vía biliar, hay que hacer la colagio para que la fotografía retrogrado que es lo que hacemos, no lo CEPRE. Para ver una colangiografía, pero lo que vamos a hacer. Decimos, como la paciente ahora está bien, porque ahora su laboratorio la hacemos hoy, resulta que sus glóbulos blancos están de 5.000. Le hacemos la ecografía, dice doctor, vía biliar fina. Perdón, no le falta algo, ¿no? Porque había un patrón laboratorial obstruido, pero con vía biliar fina. Y la pregunta es, ¿está obstruido o no está obstruido? Clínica y laboratorialmente parece estar, pero le falta el último condimento, la vía biliar dilatada. No estaba, el paciente estaba. Entonces, ¿qué hacemos? Mientras la paciente esté estable, mientras la paciente no tenga datos, digamos, que es una CEPRE urgente, porque la CEPRE urgente consta en colangitis, ya, porque la colangitis te hace sepsis, te falla de disfuncionalidad muy rápido. Entonces, vamos a hacer una consulta expectante. Hoy llegan los hemocultivos. Los hemocultivos, ¿qué creen que ha salido? Salmonella típica. ¿El copo qué creen que ha salido? Trofocitos de entamoeba. Trofocitos de entamoeba estolítica, el hemocultivo salmonella. Era un síndrome diarreico agudo mixto, bacteriano y parasitario. Fue atención ese día, como tenía clínica de tener un cuadro infeccioso agudo de origen solamente mixto, no solamente bacteriano, iniciamos el día lunes los antibióticos, ciprofloxacina y metronidazol. Porque en ese laboratorio, además de los 17.000 blancos, veíamos callados del 7%. Uno dice, no, formas inmaduras de glóbulos blancos en sangre periférica, algo severo está pasando, ¿no? No vamos a confiar solamente hasta qué, ¿no? Importante le pegamos bien, ¿no? Porque las salmonelas le pegan así por ciprofloxacina, nos cubrimos anaerobios, el abdomen agudo quirúrgico. La paciente ahorita está con glóbulos blancos de 5.000, no está totalmente hemodinámicamente estable, no tiene fiebre, no hay escalofríos. Entonces, lo que estamos haciendo con ella ahora es esperar a mañana. Le vamos a hacer un control de laboratorio mañana. Y si el perfil hepático ha empeorado, es que realmente está obstruido. Entonces, otra ecografía
de control para ver la viabilidad. Si el perfil hepático mañana ha disminuido, entonces vamos a seguir esperando. Porque ¿cuál es el riesgo de hacer el ACP? Porque ahorita la paciente está con una albúmina de 2.4, mira, jovencita con albúmina de 2.4 ya. Entre ir y venir se ha tardado una semana. Antes de su operación estaba una semana. Nosotros ahora otra semana, es casi 2 semanas. Si le hacemos una ACP, la pancreatitis post-RC, entonces ahí estamos. Si le hacemos y por mala suerte hace una pancreatitis por RCP, esa paciente ya está duplicada. O sea, ya no tenemos tiempo, ¿no? Nos hemos perdido una semana en saber si es solamente intestinal, ahora una semana en que es biliar, hepatobiliar, y no podemos perder otra semana en que se apaga. Entonces, de momento estamos con una conducta expectante. Pero así evolucionan los pacientes. Miren, de manera consecutiva, tengo los cuadros de manera casi secuencial, ¿no? Pero bueno, la gran ventaja que tenemos es que es paciente joven, compensa, se recupera muy rápido y está con dieta, ¿no? Y adentro tiene tolerancia oral, casi intestinal, eso es bueno, porque el paciente pierde el apetito y ya está, ahí está, no está en ir y todo. Bueno, vamos a ver esto, eso un poquito a ver de aquí. Todos los días vemos estos casos de abdómenes agudos. ¿Qué pasa cuando una víscera se perfora? ¿Qué pasa cuando el duodeno se perfora por una úlcera? Lo primero que nosotros tenemos que ver lo vamos a ver de una emergencia quirúrgica, que es el abdomen agudo quirúrgico. Cuando hay una perforación, ¿qué es lo que va a pasar en esa parte del tubo digestivo que se ha perforado? ¿Qué va a pasar? Va a haber desame del contenido gastrointestinal hacia abdomen. Miren, todo esto es importante, ¿no? Ahora, depende de qué lugar se ha perforado, el pronóstico. Vamos adelante. No es lo mismo que se ha perforado, por ejemplo, un paciente que ha pasado al hospital. Estamos haciendo, por ejemplo, vamos a hacer una mucosidectomía, vamos a hacer un pólipo. Y de repente, pero esa paciente está preparada, ¿no? Tiene un colon limpio, sin materia fecal, está bien limpito el colon, porque es una paciente preparada para un estudio previo. Pero durante el procedimiento, el endoscopista lo perforó. Claro, eso tiene un colon por lo menos limpio, digamos, hasta cierto punto, que esté, ¿no? Limpiecito. Pero otro que no está preparado, vaya, todo el contenido de colon va a ir a cavidad abdominal y nos va a ocasionar una peritonitis. Al principio puede ser localizada o puede ser una peritonitis generalizada. Localizada o generalizada. Entonces, se estima, dice, que el 5 al 10% de todos los abdómenes agudos tienen que ver con perforación de víscera hueca. Vamos a ver. Miren, todos estos órganos pueden perforarse. Existen múltiples enfermedades que hacen que muchos de estos órganos se perforan. Se perfora el esófago, duodeno. ¿Cuáles son los más frecuentes? Lo que vemos y lo que ustedes van a ver en su práctica hospitalaria, que se perfora más rápido. En pacientes jóvenes la úlcera duodena. Cuando se la úlcera, pero doctor está de repente, se perfora. Entonces, vamos a ver la clínica, la úlcera duodena. Pacientes, por ejemplo, en nuestro país es frecuente Chagas. Los pacientes vienen volvulados, de repente al hacer la devolvulación, lo perforan. Un sigmoide es complicado, un sigmoide es complicado. Perforado por procedimiento, porque han tratado de devolvular a ese paciente y muchas veces, por mala suerte, se perfora, ¿no? Sigmoide. Las colecistitis aguda. A veces hay perforaciones evidentes, a veces hay microperforaciones, como esa paciente, porque no es el líquido. Dice, doctor, estás sumando de la vesícula. Es probable que haya microperforaciones y otras veces hay macroperforaciones, pero hay líquido. Entonces, ¿de dónde ha venido ese líquido? Puede haberse perforado. ¿Ya? Los otros, pues que ese paciente de la tercera edad, los divertículos.
Hemos dicho, cuando el dolor es en fosa ilíaca izquierda, dolor en fosa ilíaca izquierda en un paciente de la tercera edad, no van a pensar en apéndice. En el lado derecho, izquierdo, piensen en divertículo. Es muy frecuente la enfermedad diverticular en pacientes de la tercera edad. Ojo, diverticulitis perforada, es muy frecuente. Lo más frecuente, vamos a ver un caso clínico que les traje, las apendicitis que se perforan, ¿no? La apéndice perforada, plastronada, y de ahí el resto de patologías que pueden perforarse. Pero en general es lo que vemos hacer en el hospital. ¿De qué depende la gravedad de la perforación? Cuando, doctor, la perforación de víscera hueca es grave. Cuando la peritonitis es grave. ¿Cuándo? Depende del lugar de la perforación. Ojo, ¿no? Dice, si no se está perforada, mire, tiene una mortalidad de 10%. Sí, claro, porque ese contenido duodenal no es lo mismo que el contenido intestinal. Por eso, no es lo mismo, el contenido es diferente. Por lo tanto, por ejemplo, los que tienen perforación o pacientes, por ejemplo, posoperados, que por alguna razón han sido sometidos a una emergencia quirúrgica, los pacientes no están preparados, ¿no? Han entrado con lo que hay, porque es una emergencia, muchas veces con proteínas bajas, ¿no? Con cuadros infecciosos severos. ¿Qué va a pasar con un paciente inmunodeprimido, con múltiples patologías, con cuadro severo? La posibilidad de que tenga complicaciones postquirúrgicas es altísima. ¿Qué va a pasar? Se va a desentar, se va a fistulizar. ¿Por qué? Porque su estado inmunológico y las albúminas no ayudan. Los pacientes, por ejemplo, el cirujano, ¿con cuánto de albúmina entra? Él no entra con menos de 3. Si se lo manda 3.5, va a ser, no va a entrar por menos de 3. Dice, arriba de 3.5 voy a entrar. Si no, no. Si la albúmina está por debajo de no. Compensen, no, nutran, no, preparen, no voy a operar con albúmina baja. Porque la albúmina no permite una adecuada cicatrización. No se desenta fácilmente, se complica fácilmente. Y las complicaciones postquirúrgicas en pacientes de la tercera edad es alta. ¿Ya? Ahora, imagínense, ya es alta, digamos, es malo su pronóstico porque tiene complicaciones postquirúrgicas. Es alto o es malo porque se ha perforado o se ha complicado el intestino grueso. A este paciente de la tercera edad, por ejemplo, que tiene morbo, le ha hecho operación de Harman, ha hecho una resección de intestino grueso, se complicó. Estaban trabajando sobre el intestino grueso. El paciente tiene muchos factores para que se complique. Por lo tanto, su mortalidad es ese paciente va a llegar o puede llegar a fallecer en un 80%. Ojo. Esto es importante cuando ustedes vean la complicación, la gravedad dependen del lugar de la perforación. Por lo tanto, son de mal pronóstico a las edades extremas. Ojo, si el paciente es inmunosuprimido, inmunodeprimido, tiene comorbilidades y ojo, ante complicaciones quirúrgicas previas, el pronóstico es malo en los pacientes por ese tipo de complicaciones que les acabo de decir. ¿Ya? Por ejemplo, acá se les coloqué una cosita que me interesa, está en colores. Esto en la práctica, hoy por ejemplo, le íbamos a visitar a una viejita que de repente estaba bien, la operaron, todo ok, porque tenía una obstrucción de duodeno, por un tumor duodenal, además de compromiso de la cabeza de páncreas, que no comía. Es una pata de picado, ¿no? Aparte que se critica todo. Y le preguntamos a los residentes, doctor, ¿cómo usted puede identificar un cuadro infeccioso en un paciente de la tercera edad? Lo primero que el doctor dice, doctor, va a tener fiebre. Ya se aplazó. Ese paciente no va a tener fiebre. ¿Por qué? Porque tiene menor respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué va a pasar si la doctora, su paciente, su abuelita de 60, 70 años, estaba de repente tranquilita, de repente se pegó una infección urinaria, que es frecuente en pacientes de la tercera edad? ¿Cómo se puede dar cuenta la doctora que está con infección? Vamos, ¿qué dice?
No, clínicamente. A ver, clínicamente, ¿cómo tú te puedes dar cuenta? Tu abuelita está y se repente, doctor, está con infección mi paciente. Con la fiebre. Fiebre, nada. Con la orina. Dolor. La abuelita está durmiendo. Apenas te responde. Te puede ayudar un poquito. Pero ojo, no hay respuesta inflamatoria sistémica. No te va a taquicardizar, no te va a importar. O sea, ese paciente está como que notas de fiebre. Los datos clínicos que te sugieren que el paciente está, y de repente te dice el familiar, doctor, mi abuelita era lúcida, hablaba bien, se comunicaba perfecto, ¿no? O lo primero que el pan dice, le vemos ahora que duerme mucho. No dormía, wow, una cosa. Entonces les alimentaba bien. Bueno, han perdido. 3, era caminar, era activa. Tirada de la cama. Y 4, alteración de estado de conciencia. Estaba lúcido, el doctor no me reconoce. Y esta mañana, la visita de, a ver, ¿cómo chica? Y la señora dice, señora, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo se siente hoy, no? Doctorcito, bien, buen día, ¿cómo está? Dice, y ayer estaba durmiendo, ayer ni te reconocía, ¿no? Pero hoy, lúcida, orientada, te saluda, te responde y te dice, doctor, ¿cómo está? Buen día. Wow, ¿no? Eso significa que el cuadro infeccioso y estaba con una infección urinaria resistente a todo, estaba con INPN, ¿no? Hacemos un tiempito, tardó en responder, pero 72 horas como que ya la hemos logrado controlar, ¿no? Entonces, esos datos clínicos te orientan. Alteración del estado de conciencia, pérdida de apetito, somnolencia, actividad. Esos son los datos clínicos de un paciente de la tercera edad que está con cuadro infeccioso. Obviamente, ustedes se darán cuenta que los datos clínicos, por eso hacemos gerontología, ¿no? O sea, la gerontología estudia todas estas alteraciones, que no es lo mismo. Las patologías parecen, pero parecen no se manifestarse de la misma manera como ustedes, ¿ya? Ustedes sí, ¿por qué? Porque son jóvenes, tienen alta respuesta inflamatoria, o sea, tienen buena respuesta inflamatoria, tienen taquicardia, fiebre, temperatura. Pero ellos no. O ellos, estos datos clínicos les pueden orientar. No puedo decir, doctor, lo mismo, no tienes fiebre, taquicardia, no hay taquicardia porque no tienes respuesta inflamatoria sistémica, no hay fiebre. Ni siquiera el opositor, el laboratorio está normal. No hay respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, en ustedes sí existe respuesta y es más fácil diagnosticar. Por eso que es muy difícil diagnosticar un abdomen agudo quirúrgico en un paciente de la tercera edad. Es muy difícil, digamos, muy tarde el diagnóstico o está muy complicado, muy difícil. Bueno, entonces cuando ya el paciente está con una perforación de víscera hueca, es probable que tenga una peritonitis polimicrobiana, no solamente por muchas bacterias. La gravedad además depende de qué, estos pacientes. Lamentablemente, estos pacientes de la tercera edad que tienen mala reserva funcional, un mal estado nutricional, ¿ya? Tienen comorbilidades, o tienen una situación inmunológica bajita. No sé si ustedes, por ejemplo, han visto como ustedes en todos los hemogramas que vemos de los viejitos, siempre hay leucopenia. Pero 5.000 a 10.000, 4.000, 3.500, con el roce es normal, ¿no? Pero como que. Y le preguntamos, señor, ¿qué pasa? ¿Por qué está? ¿No? Ayer justamente una colega me dice, un paciente, doctor, ¿me lo puede ver a mi papá? Claro, pero ¿no? Tenía un reflujo crónico, y mucho en la endoscopía con hongos, ¿no? Cándida albicans en la endoscopía, nuevamente hecho ese cuidado, la histología, solo decía gastritis crónica negativo para HPV. Y el paciente no podía ver. Ya no podía ver porque tenía problemas en los ojitos, 67 años, pero él estaba normal. Y dice, ya no quiero vivir en este mundo, quiero irme porque no veo los ojos. Ya no quiero vivir, ¿no? Imagínense, gracias a nuestro doctor logró operar a su papá. El paciente ya podía ver después de una semana, porque a la semana le hicieron, antes previo que me lo le hicieron la endoscopia, como vamos con todo. Después de la semana, el paciente ya con una cirugía previa podía ver. ¿Tiene alguna molestia, señor? No, antes tenía. Y dice la gastritis, una gastritis crónica con actividad severa, pero HP negativa, H. pylori negativa. Pero hay un proceso inflamatorio severo. ¿Cuál era? Toda esa carga emocional, el
estrés estaba... ¿Quién estaba cargando? El estómago. No era, porque ella no quería vivir el paciente, ¿no? El doctor ya no quiere, ¿no? Pero, nada, hicimos el tratamiento, todo por el problema, todo repercutió en el estómago. Ahora, la perforación, van a salir muchos casos, o depende también del tipo de evolución. Por ejemplo, ha llegado una paciente joven del Chapare, de la Villa Tunari, con 2 semanas de evolución. ¿Qué creen que ha pasado? Jovencita, 15 años, doctor. Llega la emergencia, shock, ¿no? Choqueada, hipotensa, taquicardia, con ictericia generalizada, con piel marmórea, con alteración de estado de conciencia, choqueadísimo, disfuncionalizada totalmente. ¿Qué ha pasado? Obviamente por el tiempo de evolución, no 2 semanas a 24 horas, o a horas, a 6 horas. Si fuera 6 a 8 horas, probablemente la peritonía sea, inclusive, séptica. Por ejemplo, ese paciente, hoy le hemos hecho una endoscopía, le hemos sacado el pólipo, pues se perforó. Por el tiempo de evolución que ha pasado, ha hecho una peritonitis, pero probablemente aséptica. No se opera de momento, se hace conducta expectante por el tiempo de evolución. Pero como esa paciente vino después de 2 semanas, se murió en la emergencia. Se murió, no la pudimos recuperar, o sea, ya estaba totalmente disfuncionalizada, ¿no? En shock, séptico, refractario, nada. Falleció. Entonces el tiempo de evolución tiene que también poner pronóstico. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros con el paciente? ¿Qué es lo que debo preguntar? Si es un cuadro, no es un abdomen agudo quirúrgico, el tiempo de evolución va a ser corto. No es horas, días, no pasa de semana, no pasa, ojo. Entonces, doctor, cuando dolor en fosa, ¿cuánto tiempo? 1 semana, no es apendicitis. Porque por el tipo de evolución el paciente está choqueado, ¿no? O sea, no es apendicitis que está, a no ser que sea aplasturado, por suerte, digamos, porque tiene un estado inmunológico bueno, pero es un abdomen agudo. ¿Qué son los síntomas principales? El dolor. El dolor es típico, ¿ya? En el lugar de la ruptura. Es súbito, abrupto, intenso, con una intensidad extrema, de 10 sobre 10 pacientes agasándose la bola. A modo dicen estas, tienes como puñalada, como es una estocada, es un abdomen y además hay dolor que se hacia el hombro por visitación diafragmática. Pero el principal síntoma es dolor del paciente, porque es por eso es abdomen agudo, porque el dolor es fundamental. Pueden estar náuseas, vómitos, intolerancia a las, pero el dolor y la clínica siempre es característico. Lo primero, señor, ¿por qué está bien? Por dolor. Por dolor, me duele, el doctor estaba bien, de repente tiene un dolor intenso. En el examen físico, el paciente está grave, inmóvil, con pulsión arterial, que se tira superficialmente, muchas veces con alteración de estado de conciencia, puede estar inestable, las energías dominantes va a tener un lumber positivo. No le toca ese dolor al rebote, un lumber positivo. Es decir, doctor, hay que operar, ¿no? Pero ahí la pregunta, ¿está perforado o no está perforado? Entonces le vamos a hacer esto. Bueno, pues tenemos que ver, o es una urgente o solamente vamos a hacer un manejo conservador. Depende si es estéril, no es estéril, depende del tiempo de evolución. Y hay una cosita que es fundamental y en la emergencia nos hace decidir si el paciente va a entrar o no va a entrar a quirófano. Vamos a ver, es esto. ¿Qué les parece? Lo primero que tenemos que pedir es la biografía. Por eso, y esta es una de las grandes de las indicaciones, y si de acá se llevan eso, hoy día ya ganó en su práctica. Hay neumoperito, aire subdiafragmático, principalmente este. Acá te puede confundirse con cámara gástrica, pero ojo, esto no es normal, esto no es normal. Hay un neumoperitoneo bilateral. Entonces, el cirujano dice, doctor, en este momento, si abdomen agudo quirúrgico quiere ver si perforó en el piso, placa. Entonces, a veces con la placa de todo decimos, está perforado. Y muchos dicen, no, eso no es abdomen agudo quirúrgico, le hagamos una tomografía. Podría decir que el paciente está estable, hasta podrías hacerlo para ver dónde se ha perforado o dónde es el lugar del origen del cuadro quirúrgico. Pero con esto definimos, chicos, ¿ya? Aire subdiafragmático.
Por eso, cuando ustedes estén viendo, estén en emergencia y están ante un cuadro quirúrgico, siempre deben pedir placa de tórax y abdomen. Siempre. El no hacerlo es no saber qué están buscando. ¿Ya? Y en la emergencia dental, hágale placa de tórax y abdomen, ¿no? Entonces, este es fundamental. El neumoperito negro. Miren, ¿qué les parece ahí? ¿Qué le llama la atención? Más atención, paciente. A ver, doctorcito, ¿qué es eso? La primera placa igual hay subyefragmático, igual hay presencia de líquido peritoneal. La segunda placa está bien confusa, pero parece que el aire está en el ábside del pulmón y hay también presencia de derrame por el corazón, no sé qué es eso. Entonces vean acá, por ejemplo, esto es famosísimo, ¿eh? La imagen de grano de café, ¿no? Es un bórculo, ¿no? Lo hace el intestino grueso, claro, no es un paciente con bórculos de sinoides, pero complicado. Este sí se complicó con perforación de víscera hueca. Ya esto vemos todo. Lo que está viendo acá seguro es esto, ¿no? Como cuando se perfora el colon, es como que extravasa más cantidad, tal vez porque ya en el intestino grueso ya había mayor cantidad de aire, ¿no? Entonces sale más contenido de aire hacia el cavidad abdominal. En salir, entonces ustedes van a ver no solamente esa línea que vimos en la anterior placa, van a ver el mayor cambio. Esto es neumo. Esto es importante porque cuando ustedes también siempre se dicen esta parte, el lado izquierdo del paciente. El lado derecho probablemente ven en la cámara gache con nivel de aire, vamos a ver unas plaquitas también, pero lo más importante es esto. Siempre ven al lado izquierdo del paciente. Siempre el aire se va a este lado. Aquí es donde sí, si ustedes ven debajo de este diafragma algo oscurito, debajo o subdiafragmático, es aire. Se ha perforado. Es como algunas veces vamos a existe el versículo aerovides, aire viabilidad, dicen la cera. Es típico de perforación de víscera. Bueno, entonces este paciente tenía un abdomen agudo por un bólvulo complicado con perforación de víscera. Bueno, no se olviden, aire subdiafragma. ¿Qué les parece eso? Es más bonito, ¿no? Es la misma paciente. Otra vez le dice, doctora, llega este paciente, vea la placa, doctorita. ¿Qué ve, doctor? Exacto. Aire de subdiafragma. Doctor, este paciente está perforado. Interconsulta con cirugía, hay que operar. Esto es fundamental. No vamos a esperar, digamos, a que le hagamos. No hay tiempo. No hay tiempo. Esta paciente hay que entrar a operar ya. ¿No? Es lo primero. El cirujano ve esto, dice, el quirófano, por favor, métanlo al paciente. Pero hay una cosa que es importante que también es el antecedente. Ojo, puede estar un paciente que tiene dolor abdominal. Resulta que hace una semana le hicieron la colestectomía. ¿Qué ha pasado? Durante la cirugía laparoscópica, lo que hacen los cirujanos es insuflar con dióxido de carbono. Exacto. Insuflar el abdomen y el líquido, el aire que ustedes ven es residual. Van a ver también es pacientes por cardiovascular y esto queda. Pero el antecedente quirúrgico le está diciendo que este es secundario a eso. Pero si no tiene antecedente quirúrgico, ese paciente se ha perforado. No se olviden. ¿Qué ven acá? Aquí se ven, ¿no? Intestino delgado, no es grueso. Está conmigo. Hay intestino delgado, nivel y cinturón. Bueno, ¿cómo se ve acá? No se olvide. Bueno, en general, cuando la mañana comentamos con sus compañeros a ver ¿qué esperaría si tu paciente tiene un abdomen agudo quirúrgico? Lo que esperamos encontrar, quizás yo le voy a solicitar, a ver, ¿qué le solicitaría usted? Sí, vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué y por qué? Doctor, le voy a solicitar esto porque vamos por lo básico.
No va a ser muy difícil. Te dice, doctor, solicítele a los prequirúrgicos. Los prequirúrgicos. Y los prequirúrgicos, ¿qué importancia tienen? Es lo primero que va a solicitar. El prequirúrgico sería hemograma completo. Perfecto, ya, hemograma. ¿Qué espera encontrar el hemograma, doctor? ¿Qué espera? Porque no va a poder pedir, que Dios espera encontrar esto. ¿Qué espera encontrar en un hemograma un paciente con patología? Un prequirúrgico, ¿no? Vamos, por ejemplo, le pedimos hemograma. No, leucocitosis con neutrofilia linfopenia. O sea, una célula que desvía al lado izquierdo. Y me voy a fijar con mayor detalle los callados. Vamos a ver un paciente en hemograma ahorita, pero lo primero que ve los callados. Normalmente no debe haber callados, mejor si no hay. ¿Ya? Si hay dos, que somos hasta 30%. Este paciente está chocado, ¿no? El hemograma. ¿Qué más me interesa, por ejemplo? Ya, pero vamos al hemograma. Los glóbulos, perfecto. Los glóbulos blancos, por lo mejor ha perdido, se ha perforado, porque ha habido perforación de por tener anemia, porque es perforación, se ha perforado, hay sangre y puede empezar a trabajar. ¿Las plaquetas me servirán o no? Sí. Porque la perforación te lleva a peritonitis, la peritonitis te lleva a sepsis, y la sepsis te lleva a coagulación intravascular diseminada, y la coagulación intravascular diseminada se caracteriza por plaquetas bajas, tiempo de coagulación prolongado, filinógeno bajo y dímero de algo. Eso, claro, vas a encontrar un cuadro séptico un poquito más avanzado. Pero al principio, como en todos los pacientes, vemos plaquetas empezando a bajar y tiempos empezando a prolongarse, ¿no? Pero si tus plaquetas están bien, de momento el pronóstico parece estar bien. Pero todavía no está con disfunción multiorgánica. ¿Qué más las pedís? ¿Qué más las pedís a usted? Los prequirúrgicos. Vamos por los prequirúrgicos primero. Hemograma completo. El doctor dijo, el tiempo de esto está bien, vamos a pedir, pero siempre pedíamos glicemia y creatinina. ¿Ya? Siempre, vamos por los prequirúrgicos. Hemograma completo con glicemia y creatinina. Eso se llama perfil metabólico ya. Glicemia y creatinina. Glicemia para ver si hay alteraciones relacionadas, ¿no? Porque el paciente puede ser diabético, puede tener ahí alteraciones. Hay que ver la glicemia. Pero para ver si hay compromiso renal, la creatinina. El paciente puede tener compromiso ya renal, la creatinina está en 2. O si la creatinina está en 2, tampoco puede ser tomografía. Está contraindicado porque la base de disfunción es más al riñón. Te sirven para muchas cosas la creatinina, ¿no? Y el tiempo de coagulación que decía el doctor, tiempo de fostonil. Claro, porque si los tiempos están prolongados no va a poder operar, hay que pasarle plasmas, ¿no? Si los tiempos están prolongados, pues el paciente está en sepsis. Entonces ya me sirve el perfil de hemostase, principalmente el tipo de protón, y me faltan electrolitos. Hay alteraciones electrolíticas que yo debo tenerlas a mano, ¿no? Y muchas veces por eso, cuando el paciente está crítico, chocado, le hacemos gasometría. ¿Por qué? Porque el hemograma va a demorar ¿cuánto tiempo? Está unas 2 horas, recién 2 horas. Pero la gasometría te habla de 10 minutos. La gasometría ya está, ya tenemos la glucosa, creatinina, ya tenemos los gases, ya sabemos, ¿no? En ese momento, ¿cuánto es ácido láctico? Vamos a estar, ya mirad de cómo está la glucosa. En minutos ya tenemos. Entonces, la gasometría nos ayuda a estar. Y lo hemograma, perfecto. Es lo que debemos pedir siempre. Muchas veces, pueden pedir, ya han pedido amilasa. Pero la amilasa está alta, claro, está alta. Pero el doctor tiene dolor abdominal. Perfecto, tiene amilasa, pero los perforaciones también dan amilasa, o no necesariamente es de pancreatitis. A veces confunden. Piden, pero dolor abdominal, es pancreatitis. No, tranquilo. ¿No? Ahí hay informática que operar, está perforado, ¿no? Y les empezamos a pedir toda esta batería, ¿no? Que hacemos inmediatamente, la hacemos en cultivos, como este caso, por ejemplo. Miren qué importancia tiene el hemocultivo. En esa paciente que les dije de la salmonela. ¿Qué tal, por ejemplo, si la paciente yo no lo hemocultivaba? Nosotros desde el hospital tenemos ese equipo que hemos comprado. Antes hacíamos hemocultivos y los cultivos te salían casi en una semana. Hemos comprado otros equipos. Ahora los hemocultivos nos salen ya en 72 horas. Y ahí, sí, en horas ya podemos saber algo, ¿no? Y el antibiótico se que más tarde, ¿no? Pedía desarrollo. ¿Qué tal si el paciente de este paciente, de la diarrea mixta, aguda, mixta, no le hacía hemocultivo? No le hacía bien cuál era el izquierdo. Aquí era sensible.
¿no? Y si me dice el doctor, su hemocultivo es salmonela y es sensible a ciprofloxacina, ¿cómo respiras? Tranquilo, ¿no ve? ¡Wow! Le he dado en el clavo, ¿no ve? Sé que es el germen, sé con qué lo puedo matar, ¿no ve? Listo. Entonces, ve la importancia de los hemocultivos. Nos ayudan harto, ¿no? Nosotros nos ayudan harto, porque son pacientes críticos. Entonces, y de repente el paciente se está choqueando, pregunta de hemocultivo. Desarrolla estafilococo, desarrolla acinatobac, desarrolla. Ya de la mipenén, debe colistin, de la. Ya está. ¿Ven? La importancia de los hemocultivos. La importancia de los urocultivos. La procalcitonina, siempre piden chicos procalcitonina. ¿Lo ven? Infección e inflamación. ¿Quiero saber si inflamación, infección? Procalcitonina alta, infección. Procalcitonina normal, inflamación. La proca nos ayuda a bueno, entonces, la ecografía, que nos dice, doctora, la ecografía. ¿Sabes que es paciente? No es difícil porque la ecografía primero depende de cómo está el paciente. Si el paciente está con hilo, lleno de gases, no sirve la ecografía. Doctor, está meteorizado, lleno de gases, no puedo ver nada, dice el ecografista. Pucha, pero entonces haga la tomografía. Pero doctor, su creatinina está en 2. 3, ¿qué hacemos? ¿No? Hay que entrar a explorar, hay que operar, ¿ya? Entonces, acá decía, muchas veces los colegas, cuando hacen procedimientos en el hospital, se dan cuenta que han perforado, ¿ya? Dicen, doctor, sensei, está perforado. Estaba haciendo una monosectomía y se perforó. Estaba haciendo una polipectomía y se perforó. Entonces dice, bueno, se perforó. Esos son los que identifican la perforación, los endoscopistas, ¿no? ¿Y el tratamiento de qué? Bueno, depende de todo lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a ver este caso que nos interesa. Vamos a ver este caso clínico. Vamos a ver el tiempo. Ya hemos hablado de todos los pacientes choque, que era terapia intensiva, que lo conocen ustedes, ya hacen terapia, dicen medicamentos vasoactivos, oxígeno, nervioso, ondas vesicales. Es un paciente crítico, ¿no? Las complicaciones, tal vez es importante. Las complicaciones postquirúrgicas, ojo, depende mucho del dicho del paciente. De la reserva, de cómo entre las cirugías, si está ahí un tiro, si no tiene tomografía, depende de todo esto, ¿no? Pero hay a veces sus residuales, chicos. A veces, por ejemplo, cuando el paciente cirujano ve que está todo lleno de pus, no lo opera en solo tiempo. Ya, lo opera en 2 tiempos. Ese paciente con una sepsis, una peritonitis generalizada, está en shock séptico, requiere terapia intensiva. Ese no va a ir a sales, porque necesita vasoactivos. ¿Qué hace con la infección? La infección me ha dicho que le libera mediadores inflamatorios, porque así libera oxitoníticos, se va a subir del paciente. Necesitamos subir la presión. ¿Cómo vamos a subir con la presión? Con vasoactivos, ¿no? Necesitamos colocar noradrenalina, adrenalina, necesitamos subir la presión. Pero eso no lo podemos hacer en sala, ¿o lo podemos hacer? No, porque hay que colocarle vía central, hay que usar infusión. Entonces, ya tienen criterios para terapia intensiva, ¿no? Entonces, esos pacientes entran. Pero, ¿qué hace el cirujano? Dice, no, doctor, abre, soluciona el problema, hace la sutura, saca la apéndice, está perforado, lo hace como una aproximación, una cirugía solamente contenida. No hace si es de planos por planos, nada que ver, lo deja en contención, hasta que el paciente está en la terapia. En la terapia logramos estabilizar, digamos, que está en 2 o 3 días, ya está con los antibióticos adecuados, hemos cubierto bien, la presión está normal, su estado neuronal ha mejorado el paciente, no requiere más ventilación. Recién el cirujano entra a explorar en una segunda. Cuando otra vez abre, y ve que todo está limpiecito, hace la sutura de finir, ya no hace, pues hace 2 bien, no es que uno entra no siempre es así, pero depende de cómo está, ¿no ve? Depende de cómo está el paciente. Si no hay mucho, no está una peritonitis así de esas, entonces una le responde, no hay mucho problema. A ver, vean este caso clínico, a ver lo que pasó. 76 años, ¿qué dice? 76 años, a verle un poquito.
Cuadro agudo, 48 de Rutrum, dolor abdominal intenso, vómitos, intolerancia oral y cáncer intestinal alterado. Presión arterial 90-40. Fresco Alex interior, ¿sabes? Saca los índices de choque, ¿cuántos están? ¿Cuántos índices de choque saca de los peritos? ¿Índices de choque? ¿Cuántas índices de choque? 110 sobre 90. Exacto, 110 choques, saca los índices de choque, ¿cuántos están? 1.2. A ver. Si es mayor a 1 punto, está con choque, está inestable hemodinámicamente. Si es menor a 1.1, no está en choque. Si es mayor a 1 punto, está en choque. Pues su paciente está en choque. Ya ha sacado su índice de choque. Ya está. Tiene un índice de choque positivo, mayor a 1. Puede ser preestablecido. Ojo. Ya, ¿por qué está aquí? ¿Por qué no? Normalmente sería como si 2 metabólicos, pero con complicaciones siempre. Saturada al 80% de acuerdo al transector largo de 13 sobre 15 años, orientadita con pulsación Rumberg positivo, quirúrgico. ¿Qué tenéis? Sonograma. ¿Qué hay? Vamos a estar línea. Interpreta el sonograma. ¿Qué le parece el sonograma? ¿Qué le llama la cuestión del sonograma? Lo que dijo, a la vez pedimos el sonograma. Aquí está. Lo que dio, ese es el resultado. ¿Está bien? ¿No está mal? Pero se puede engañar, ¿no? Dice, mira, pero doctor, esta 8000 está mal. Hubo 80%, pero su es baja, pero tiene una tortilla con hipopenia. Pero no es normal. Pero esto lo son 26% de K, ya. Por eso, cuando usted se van a hablar del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, uno de los criterios del CIRS decía, ¿no? Leucocitosis mayor a 10% o leucopenia menor a 4000, dice, con callados mayor a 10%. Entonces es un criterio de CIRS. Este es su paciente, ¿tiene criterios de CIRS? A ver, ese es su paciente. ¿Por laboratorio? Sí. ¿Qué más? Temperatura no la tiene, pero después está ya. Respiratoria también está elevada. Después sacaría que está elevada. Ya tienes 3 criterios de los 2 que te exigen el CIRS. Con 2 has hecho el diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica secundario a un cuadro infeccioso. Con 2 criterios, pero tu paciente tiene 3. Te faltó la fiebre, ¿no? Lo único. Pero su paciente de 78 años, es inmunodeprimida. O nunca se olvida, vean siempre esto. No se confíen, solamente ver esto. Asústense cuando vean eso y examinen, ¿no? ¿Qué más acá? Su tiempo de hemostasia dentro de parámetros. Siendo un poquito más minucioso, no tan normal, más cerca al límite inferior. Yo hubiera estado más tranquilo si estuviera al 100%, ¿no? Ahí, 100% perfecto, pero como que se está acercando más hacia abajo que hacia arriba. Que ya hay que tomar en cuenta, no se confía, pero es normal, doctor, ¿está dentro de parámetros? Sí, está dentro, pero no tan normal, ¿no? Yo me explico que está al 100%. La glucosa 104, la creatinina. Tiene falla renal, probablemente, ¿no? Por todo el problema, ¿no? Que está causando al paciente. Siempre le pedimos amilasa lipasa porque hay que descartar pancreatitis, qué sé yo. Pero no se confíen, cuesta elevado porque los corridos bizarro web se eleva, no se confíen. La albúmina, 2.4. ¿Por qué es importante? La albúmina, 2.4. ¿Por qué es importante pedirse albúmina? Especialmente en pacientes de la tercera edad. Los cirujanos, por ejemplo, me han operado, doctor, oye, y me hacen la interconsulta, ¿no? ¿Y por qué no le pidió albúmina? Su paciente está con edemas. Imagínense, paciente postoperado de la tercera edad con abdomen agudo quirúrgico en sala, 3 días sin comer. Doctor, en NPO, no hay ruidos, NPO. Oye, pero si no está en NPO, tu paciente de la tercera ya estaba desnutrido, ya entró desnutrido, con abdomen agudo quirúrgico, tienes 3 días más sin alimentarse, oye, tus albúminas se han multiplicado, o sea, ¿cómo vas tú? Es seguro que vas a tener complicaciones para el quirúrgico, se te va a deshidratar, va a fistulizar, es lógico, su paciente se va a infectar, ¿no? Además es importante porque si la albúmina está baja,
¿Qué pasa? Dice la residente, no, doctor, estoy colocando 3.000 cc para 24 horas. Doctorita, pero 3.000 cc, ¿cuántos son sus requerimientos líquidos para una paciente que tiene 50 kilos? 50 kilos, multiplícale por 25 cc, ¿cuántos son sus requerimientos? 50 por 25. Porque para la paciente a partir de los 60 años de tercera edad, sus requerimientos líquidos 25 cc. 1.200. Le están metiendo 3.000 cc día. Y si le estás metiendo 3.000 cc día, con albúminas bajas, ¿qué va a pasar con tu paciente? Distribuye más los líquidos, se te va el tercer espacio, se te encharca. Y me hacen la interconsulta, doctor, mi paciente está taquinémico, taquicárdico, no se aspira. Si lo estás encharcando. Lógico. Dale de comer a tu paciente primero, dale de comer. Si no puedes darle, si esto está bien, estás en ilio, dale con nutrición para enterar, pero dale de comer. ¿No? O sea, si el problema es aquí arriba, dale solanazo y ayunar, hacerle algo, hacerle comer a tu paciente. ¿No? Entonces, ¿no ve? Distribuye. Entonces, el problema es, muchos se descuidan en la parte nutricional. Mientras más antes tu paciente recupere su tolerancia oral, su pronóstico es bueno. Si tienes 3 días, 5 días sin comer, un paciente de la tercera te va a inmunodeprimido, chicos. ¿Por qué hemos dicho, por ejemplo, para que nunca se olviden, por qué los pacientes con COVID se han vuelto en el hospital y han vivido más en sus casas? La depresión. Los hemos abandonado. El paciente que llegaba al hospital, y que yo digo cómo las cosas se han dado, y la gente decía, no, y las señoras también se daban cuenta, doctor, al hospital no, porque al hospital me voy a morir, decían, ¿no? Llamaban familiares del hospital, otros me llamaban, pero anda al hospital, ahí están los médicos. No, ahí se está muriendo. No quiere, prefiero quedarme en mi casa porque se está muriendo en el hospital todos con COVID. Y nuestra realidad era esa. Si el paciente llegaba al hospital, primero en pánico, porque al paciente de la tercera edad además hay que asistirle, no hay que darle, ¿qué va a dar? Desde 3 metros se ha comido o no ha comido. El paciente estaba abandonado porque psicológicamente se vino deprimido porque sus pacientes familiares lo han abandonado, semanas que no lo veían, el paciente que no comía. ¿Cómo estaba su estado inmunológico? Baja. Y ahí es donde necesitamos un estado inmunológico, nada más. Después el cuerpo lo ha hecho, ¿no? Pero eso pasa en un abandono total, ¿no? Ojo, no abandonen a sus pacientes. Conclusión, aquí está. Perfil hepático, que hay disfunción hepática, de momento no parece nada. Electrolitos, tenemos todos nuestros electrolitos, dentro todo está sobre el potasio, el poquito bajo y el clorcito de la mano sobre el color bajo. Tenemos la mesometría, sabemos mucho. Entonces, estos pacientes de este paciente, sus radiografías. ¿Qué hay? Listo. Hecho el diagnóstico, perforación de visa hueca. Hay menos. Quiere descanso. Chicos, nunca se olvide, ¿no? Nunca se olvide. Entonces, esta es perforación de víscera boca. Y cuando hicieron la cirugía, ¿qué han encontrado de esto, no? Ya salió, ¿no? Abdomen agudo quirúrgico, perforación de víscera hueca, apendicitis aguda retrocecal perforada, necrosada, necrosis de ilio distal, peritonitis generalizada, una radiografía por ejemplo, bloqueo de la derecha. Esa es una imagen de la paciente. Todo completito, ¿no? No le faltó nada. Por suerte la paciente salió. No salió bien, se le hicieron todo. Pasó primero la terapia a salas y se fue. ¿No? Por suerte se escondió y también la familia apoyó bastante. Bueno, vamos a ver esta parte. Vamos a ver cáncer gástrico. Combinamos. Bueno, cuando hablamos de cáncer, chicos, hemos dicho que es cáncer. Cualquier tumor maligno, comprende cualquiera de las capas de tu, en este caso de esto. Entonces, cuando hablamos de cáncer, siempre veamos qué capas son las que se está contiendo, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular, o sea, siempre es importante acá, porque depende de la ubicación, de la profundidad de la lesión para decir es un estadio temprano o es un estadio avanzado. Para esto yo tengo que sin histología, o mucosa, muscular y serosa.
Casi importante también la localización del cáncer. ¿Por qué es importante la localización? Porque muchos de los síntomas dependen de la localización. Por ejemplo, si el paciente tiene un cáncer gástrico a nivel de antro gástrico, ¿qué síntomas va a tener? ¿Qué crees que va a tener? Claro, va a ser. Vamos a ayudar. Tiene un vaciamiento gástrico comprometido. No es normal su vaciamiento gástrico. Como hay obstrucción a la salida gástrica, obstrucción a la salida. ¿Y qué síntomas va a tener tu paciente? Va a venir por eso. Y te voy a mostrar una plaquita que te va a orientar a eso, pero ¿qué síntomas va a tener? Clínicamente nos tenemos que orientar. No, claro, el diagnóstico final está perfecto, atiendo gastroparesis por reconstructiva secundaria con cáncer. Pero clínicamente, ¿qué va a tener? Exacto. Saciedad precoz, lentitud postprandial, infección epigástrica. Hasta puede tener el paciente citofobia, miedo a comer, porque cada que come se hincha más, ¿no? Se distiende más, no quiere comer. Y por el cáncer, porque no quiere comer, tiene pérdida de peso. Tiene síntomas dispepsia. El paciente puede ser solamente por eso, por síntomas de peso o porque tiene compromiso de su poder de algo, ¿no? Ahora, cuando el tumor, por ejemplo, se proxima cuando es en el esófago, ¿cuál síntoma tiene? Porque hay cáncer, por ejemplo, compromete en el fondo del árbol, la comunión de cáliz gástrico. Y estómago y un poquito el esófago. Disfagia, ¿no? Principalmente el síntoma va a ser tener disfagia. Por ejemplo, les comento este caso. Llegó la paciente 2 veces una paciente esta semana. La misma paciente vino 2 veces a la emergencia. Dice, de esta paciente fue que le hicieron una operación de inicio. Es como si es del esfínter. Ha hecho un esfuerzo quirúrgico del esfínter esfágico, ha hecho operación de inicio, ¿ya? Ha hecho como una válvula ahí. Y la paciente venía por: doctor, tengo dolor abdominal, distensión abdominal y diarrea. Claro, a la paciente, la postoperar le dicen, no le dijeron cuáles son las complicaciones postquirúrgicas. Las complicaciones postquirúrgicas, si te han hecho, han reforzado, digamos, el esfínter esfágico con la cirugía, ¿qué va a pasar? El paciente puede tener disfagia, ¿ya? Porque tiene como que ese esfínter está muy hipertensivo, como que no progresa muy bien los alimentos, como se puede deglutir muy bien. ¿Ya? Pero a la larga, poco a poco, eso va a mejorar, pero al principio va a tener esos síntomas. Si es de ser médico a ese nivel, el paciente, una vez que digiere, ¿qué va a pasar? Normalmente, cuando nosotros nos excedemos a la alimentación, ¿qué pasa con los gases? Eructamos, ¿no? Un poquito eructamos, perfecto, un poquito de eructo y listo. Logramos un poquito que mejorar la distensión gástrica. Pero esa paciente que tenía así, no podía eructarse así, ya estaba como que no tenía un lugar de escape de la digestión, de lo que se sigue, ¿no? Entonces, como que se me distiende mucho, doctor, dice, tragar y secundariamente tiene diarrea. ¿Ya? Y esos son, y a la emergencia, ¿qué ha pasado? Miren, ¿no? Claro, por eso hay que leer todos los días, ¿no? Los cirujanos, todo, ¿no? Vamos a hacer el copro parasitológico, doctor, le vamos a hacer hemograma. En las 2 veces caído le ha hecho lo mismo, el copro parasitológico por adhesia, negativo, ¿no? Su hemograma, normal. Ella solamente tenía complicaciones postquirúrgicas que se van a resolver con el tiempo, pero hay que explicarle cuáles son. Su cirujano lamentablemente no lo explicó, le operó todo lo hizo, pero las complicaciones como que no lo ha orientado, ¿no? Y a la emergencia venía 2 veces por eso. Bueno, entonces depende, chicos, la profundidad del cáncer gástrico depende de cuán comprometido, de qué capas están comprometidas, ¿no? Si se compromete solamente mucosa, es un cáncer gástrico temprano, ¿ya? Su pronóstico es bueno, ¿no? Todavía no hay compromiso, no hay compromiso extra digestivo gástrico, ¿no? Pero si te compromete ya la muscular, la serosa, la traviesa, es un cáncer gástrico avanzado. Aquí ya su pronóstico es malo, ¿no? Y muchos pacientes lamentablemente vienen acá con cáncer gástrico avanzado. Lindo sería poder sacar un cáncer gástrico temprano, sería lo ideal. Pero en nuestro medio vienen con cáncer avanzadísimo. Entonces, es temprano,
¿Cómo se disemina el cáncer gástrico? Esto es importante. ¿Por qué es importante? Al principio, ya puede haber una extensión solamente local de la lesión. ¿Ya? Ahora, pero si por dentro de toda la pared del estómago, se llama nosotros limpitis plástica, es como toda la capa del estómago está bien endurecida. ¿Ya? Infiltración difusa de toda la pared del estómago, no es una partecita, todo este está con limpitis plástica. Está duro, engrosado, y claro, como está bien duro, el estómago también pierde su capacidad, ¿no? Es decir, no solamente hay de momento extensión local, parece que solamente hay, pero bueno, puede haber también infiltración linfática. Esto es lo que nosotros vamos a controlar. Por ejemplo, si no contiene compromiso ganglionar, su pronóstico es bueno. Es probable que la lesión esté localizada solamente en las primeras capas del estómago, ¿no? Pero que no haya infiltrado ganglios linfáticos. ¿Por qué es importante esto? Esto decimos nosotros, ¿hay secundarismo o no hay secundarismo? Porque cuando hacemos la clasificación TNM, vamos a ver, nódulos, ganglios, hay compromiso ganglionar. Claro, porque el tumor, o sea, la lesión ha hecho diseminación linfática. Se ha desplazado, ¿no? Otras estructuras adyacentes o a veces a distancia. Entonces, metástasis a ganglios linfáticos. Como que el tumor va infiltrando, ¿no? Pero puede también hacer diseminación por vía hematógena. El tumor no se queda ahí. No es pequeñito, no, el tumor está avanzando, está creciendo, es un tumor maligno, está causando linfática, vía sanguínea. Pero entonces, cuando ya tiene diseminación hematógena, va a ser siembra a lugares mucho más alejados que el estómago. ¿Cuáles son los lugares donde más se compromete? ¿Dónde más frecuentemente siembra? Hígado, pulmón. O cuando yo le hago una tomografía, ¿no? Y resulta que veo nódulos en hígado o en pulmón, ya está, no hay mucho que hacer. Ya ha hecho diseminación hematógena, ya tiene secundarismo, este paciente tiene un cáncer de cráneo, solamente tratamiento analgésico. No hay mucho que hacer. Voy a infiltrar, ya he infiltrado dos órganos. O puede ser que, por ejemplo, el paciente ha hecho una siembra peritoneal, ha ido y ha hecho siembra peritoneal. Lo va a tener, el paciente tiene así, pues muchas veces solamente vienen por así. Resulta que ya tiene una carcinomatosis peritoneal secundaria por el gástrico, muchos vienen con abdomen ya congelado, lleno de masas. No, ya no podemos hacer nada. Mandan solo a la casa, es un abdomen congelado. Pero como el cáncer, el diagnóstico al final siempre es histológico o histopatológico, tenemos dos tipos. Siempre hablamos de esto, chicos. El 95% de los cánceres gástricos, desde el punto de vista histológico o anatomopatológico, es adenocarcinoma. ¿Ya? Y el 5% puede ser linfoma, tumor del estómago gastrointestinal, o SIDS, o puede ser carcinoma, porque es el ramario son adenocarcinoma, adenocarcinoma, adenocarcinoma. Decimos dos, ¿es difuso o es intestinal? Desde el punto de vista anatomopatológico, ¿qué importancia tiene? El pronóstico más que todo, ¿no? Pero si por ser adenocarcinoma ya es malo, listo. Ya está de adenocarcinoma ya es malo. ¿Quieren saber un poquito más? Bueno, veremos que es intestinal o es difuso. Ya depende de eso, ¿no? Se dice que los de tipo intestinal son ocasionados por el Helicobacter pylori, ¿ya? O el 90% de estos defectos, como son de estos cánceres, son adenocarcinomas. Esos adenocarcinomas, ¿cuál es el principal agente? Mire, todo el tiempo has hablado de Helicobacter. ¿Cómo es el Helicobacter ocasiona un adenocarcinoma de tipo intestinal? Ojo, la ventaja de estos casos de tipo intestinal, que son adenocarcinomas, con tumores, son menos agresivos. En cambio, el de difuso, entonces el patólogo dice, mira doctor, vemos unas células en anillo de sello, como anillitos, ¿no? Como anillos de matrimonio, anillos de sello. Estas tienen mal pronóstico, son mucho más agresivos. Y en nuestro medio después que vemos esto, ¿ya? Yo le decía, no sé si alguno de los compañeros, a mí me da pena, por ejemplo, todas las pacientes que vienen del área rural vienen con cáncer, acá en Cochabamba, pacientes de 40 añitos, 50 añitos, ya con síntomas de vaciamiento gástrico, con pérdida de peso, adenocarcinoma, del área rural. Porque tal vez no tiene acceso, ¿no? Por primero que la prevalencia de Helicobacter es altísima en sus lugares, y bueno, vienen con, ya está yo tapi. De todos los factores de riesgo ambiental, en otros países están ya se dice, ¿no? Diagnósticos moleculares, ¿no? Están determinados genes, digamos, cancerígenos.
de esos genes cancerígenos. Es decir, si digamos a Pablo, ¿no? Si Pablo se va a casar con la doctora, digamos, de su pareja, se va a hacer determinación de genes. Si tiene este gen caderina, dice, no me caso porque tiene predisposición a cáncer gástrico, mejor no. Entonces, ya se hacen determinaciones genéticas de quién tiene o no tiene, ¿no? Hasta eso ya están viendo, ¿no? Entonces, la cosa está grave. Entonces, hasta eso, chicos, se está avanzando. La ciencia está avanzando. Entonces, ahora es eso. Con determinaciones de ¿no? Y nuestro medio siempre el licobal. No siempre el licobal hay que erradicarlo. Peor si el paciente tiene un tumor de primer grado de cáncer gástrico, hay que erradicarlo. De todos los exámenes de diagnóstico, por ejemplo, en la práctica, todos esos exámenes de diagnóstico para el Helicobacter pylori, ¿cuál hacemos más en la práctica? Entonces, ¿cuál crees que hacemos más en la práctica? Serología. Aquí muchas veces se confunde, ¿no? Pero esa para H. pylori, ¿no? Serología para H. pylori, ¿no? Pedimos, ¿qué? También anticuerpos del Helicobacter, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, acá, ¿se acuerdan qué han hecho los chilenos? ¿Qué están haciendo los chilenos? A ver si se acuerdan. Están atentos, qué bien. Están haciendo titulación de anticuerpos. Mientras más altos estén los anticuerpos, arriba de 100, la infección probablemente sea. Y lo están comparando con títulos, con histología. Los títulos nos pueden servir a futuro, haciendo titulación de anticuerpos. No están en eso también. Y en la práctica, hemos dicho, yo he comparado con nuestros chicos, compararemos esto. Comparemos con anticuerpos, esto me sale positivo, antídoto fecal positivo, la histología positiva, ahora sí. Este va a ir bien con el tratamiento, ¿no? Porque le digo que pero muchas veces tiene esto negativo, solamente esto. Ahí estamos, ¿no? Pues podemos comenzar con esto, pero solamente es una memoria antigénica. Si solo te dice que ha estado expuesto, no que sea necesariamente una infección, pero vamos a ver con los títulos, ¿no? El segundo examen que le pedimos, ¿qué es? En la área rural ustedes pueden pedir antígenos fecales en heces, ¿no? Si son positivos, este sí nos dice que hay infección activa. No solo, además nos sirve para el control de la erradicación, las cosas más por tratamiento de la reserva, ¿no? Ojo, miren, su sensibilidad es del 90% altísima, ¿no? Ahora, en pacientes, obviamente, que nosotros vemos, son pacientes de la tercera edad, que tienen factores o clínica que han perdido peso, anemia, hay que hacer endoscopía. La histología va a ser onda. Y en la histología que hemos hablado, por ejemplo, en gastritis, ¿qué dijimos? ¿Qué vemos en la endoscopía? A ver, si se acuerdan, ¿quién se acuerda? Has dicho, vamos a ver una endoscopía. En la endoscopía, ¿qué vemos, doctores? Primero, ¿qué vemos? ¿Para qué nos sirve la endoscopía? Vamos a ver el hecho de la actividad, cuán inflamado está esa mucosa gástrica. Ese paciente que estaba cieguito, por ejemplo, que ya no quería vivir. Dice gastritis folicular con actividad severa. Ya, actividad severa, está muy inflamado, muy sintomático, ya el pacientito. Pero era propio que nos comentaron. Actividad inflamatoria, ¿no? Neutrófilos, hay actividad inflamatoria. 2. Hay alteraciones histológicas, hay displasia, metaplasia, cáncer. 2. Y 3, decíamos, vamos a ver la carga bacteriana. Te dicen cruz, hemos dicho, ¿no? Está en su dibujito. 1 sobre cruz, 2 sobre 3, 3 sobre 3, dice la carga bacteriana. Entonces, todo eso nos da la histología y en base a su diagnóstico histológico, yo defino. Pero no solamente es el principal, ¿no? Me ayuda bastante, sí, pero depende de la clínica, de las afecciones histológicas, me ayudo con IgG, me ayudo con antígenos fecales. O sea, mientras más elementos yo tenga, voy a decidir mejor, ¿no? Para el paciente. Entonces, estos son los que se hacen, ¿no? Y por todo lo que hemos dicho, chicos, lamentablemente, todos sabemos que el Helicobacter es el principal agente cancerígeno, ¿ya? Y obviamente, ¿cómo va a ocasionar? Pero antes que nos olvidemos, hemos dicho, la prevalencia del cáncer en el mundo es en promedio, en el mundo, ¿cuál es la prevalencia mundial de infección por Helicobacter? 40%. En Latinoamérica, Sudamérica, 70%. De este 70%, no todos hacen infección, eso quiero que por favor se aclare. De ese 100%, de ese 70% de prevalencia, de ese, sacamos el 100%, solamente el 20%
hacen infección asociada al Helicobacter. El 80% son asintomáticos, chicos, asintomáticos. El doctor tiene, la doctora tiene, yo tengo también Helicobacter, pues está ahí. Pero tenemos, ahora estamos colonizados, pero somos asintomáticos. Solo el 20% de las hace infecciones de relaciones con el Helicobacter. Y este Helicobacter, nosotros, ¿no? Se está viendo, y está hace mucho también diagnóstico molecular, a ver si estas bacterias, el Helicobacter, ¿qué genes tienen? ¿Tiene gen cancerígeno? ¿Sí? ¿O no? Si es el Helicobacter, por mala suerte al doctor se conoció como un Helicobacter que tiene gen cancerígeno, que además tiene gen caderina, este va a ser cáncer. ¿Por qué? Porque sus genes tipulares tienen que ver con esto. Tienen cargar. Si genéticamente ese Helicobacter está cargado con estos genes de virulencia, especialmente con este cargar, el paciente va a desarrollar cáncer. Pero no todos los Helicobacter tienen estos genes cancerígenos. Entonces ahora están determinando qué Helicobacter tiene genes de virulencia cancerígenos y qué Helicobacter no tiene genes de virulencia o no tiene genes cancerígenos. Muchos llegan hasta ese estudio, ¿no? Hasta ver. Está trabajando bastante. Ojo, pero esos son sus genes de virulencia. Es también que hemos visto con ustedes, todos los eventos que suceden cuando el paciente es colonizado por el Helicobacter hasta que llega al carcinoma. Toda esa secuencia de eventos se llama de Correa. Este es el doctor Pelayo Correa que describió todo esto. Son las etapas de la carcinogénesis, ¿no? Hasta el adenoma gástrico. ¿Y los síntomas de qué dependen? Hemos dicho de la localidad. Todo eso puede depender más que de la localización, chicos. Si está en ángulos, si está cerca de cardias, muchos solamente tienen síntomas prácticos, muchos como vienen con hemorragia digestiva. Tiene que ser hemorragia digestiva. Vemos una úlcera maligna, canas, ¿no? Canas. Entonces, a veces viene por hemorragia. Y a veces viene con adenopatías, ¿no? ¿Y qué les parece esa radiografía? ¿Qué hay? Esta es una varita que tenía cáncer de gástrico. ¿Qué le llama la atención? Aquí, perfecto, mira, para que vean la diferencia, ¿no? Cuando no está perforado es así blanquito, limpio, no está perforado. Ah, pero esta cámara gástrica no es normal. Como el diafragma izquierdo está suspendido. Este tiene que ser 1 centímetro más abajo que el derecho, ¿no? Siempre está aquí. Pero este está mucho más alto. Este paciente tiene una dilatación. El centórax. Nivel hidroaéreo. Esta es cámara gástrica. Palpamos a la pared de aquí como una masa que venía acá, ¿no? Que venía aquí así, va a ser así. El problema estaba acá. Había retención gástrica, ¿no? Un estómago como tenía obstrucción, la otra salida, crecimiento gástrico, ahora obstrucción. Entonces, cámara gástrica. Acá sí se ve, vean siempre el nivel, una línea, ¿no? Nivel. Hidroaéreo. Les va a ayudar bastante, ¿ya? Porque esa es producción. En muchos casos, la normalidad, vamos a ver más adelante, más que para el diagnóstico es endoscópico, histológico, y la tomografía más que todo para ver si había metástasis secundaria, para estadificar al paciente. Pero también nos sirve para el diagnóstico, como ver esta lesión, por ejemplo. Que compromete la pared del estómago, pero no está comprometido más en los ojos, ¿no? También solamente se compromete la motorización. A ver, pero podemos hacer diagnóstico, pero principalmente para hacer. Ahora, de acá es importante, más de que el hemograma, todo eso, chicos, es esto. Se coloca de acá. ¿Ya? El hemograma y todo, si ya más o menos tiene una idea general, son marcadores tumorales. Si yo estoy sospechando de un paciente que tiene cáncer, debo pedir marcadores tumorales. ¿Por qué? Entonces, todos estos marcadores tumorales me sirven para el diagnóstico, para el siguiente, inclusive para ver si hay compromiso secundario a un problema local, si el cáncer ha hecho metástasis.
Por ejemplo, si tú pides marcador, la autora pide marcador tumoral, doctor, ¿cuál? Alfa-fetoproteína. Si la alfa-fetoproteína está alta, el cáncer está en el hígado. Ha hecho metástasis a hígado. ¿Por qué? Porque su alfa-fetoproteína está alta. Si, por ejemplo, resulta que su antígeno carcinogénico está alto, el problema es el cáncer. El cáncer es de colon. Si su SAT-125 está alto, el problema es el ovario. Si el problema es 19, el problema es el páncreas. Es como pedir, por ejemplo, esto también es importante. Si quiero ver si el cáncer es adenocarcinoma o es linfoma, puedo pedirle beta-2 microglobulina. Si la beta-2 microglobulina es alto, el problema es linfoma. ¿Ya? Mieloma, leucemia. O si el paciente con los urologos, ¿no? Entonces dice, antígeno prostático. Si es antígeno prostático, el cáncer es prostático. Estos marcadores o estos biomarcadores me orientan el sitio primario o compromiso secundario del cáncer. Entonces, esto, ustedes siempre hacemos los residentes, ¿no? Doctor, sí, tiene un cáncer gástrico. Y ya le ha solicitado sus marcadores tumorales. ¿Cómo están sus marcadores tumorales? ¿Cómo está el cáncer? ¿Cómo están? Doctor, todos están normales. Me ha pasado un paciente que tenía así una úlcera así en antro, maligna. Le hemos hecho 5 endoscopías, 5 biopsias, y las 5 biopsias, todos negativos, H. pylori positivo, H. negativo para malignidad, negativo para malignidad. Tomografía, la pantomografía normal, sus marcadores tumorales normales. Solo era una úlcera secundaria de infección por Helicobacter pylori, pero construía el crecimiento gástrico. Pero esto nos ayudará a tomar la decisión, ¿no? Una úlcera así grande, y los endoscopistas dicen, pero doctor, es un Bormann 3, un Bormann 4. Nada, le hemos hecho el tratamiento al paciente. ¿Ya? Mejoró totalmente, pero tenía todo esto negativo. Marcadores tumorales negativos. Pantomografía negativa. Y al diagnóstico, hacemos endoscopía, vemos todo esto, ¿no? Vamos al diagnóstico endoscópico, vamos a tomar biopsias. Así se ven las úlceras feas, ¿ya? A veces de bordes irregulares, a veces sangrados, afectación hemorrágica, y la tenemos que biopsiar posteriormente para saber cuál es la causa, ¿no? Una vez que hacemos el diagnóstico, y es la clasificación que utilizan todos, la clasificación de Bormann, ¿no? El cáncer gástrico tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿no? Hay las características más, forma 1, forma 2, endoscópicamente, pero ya sabemos, dice, pues el paciente, si tiene un doctor un Bormann 2 o un Bormann 3, hay uno gigante, endoscópicamente parece el cáncer, pero la histología era negativa, los biomarcadores negativos y la patología negativa. Y muchas veces tenemos que hacer, chicos, una mascopía diagnóstica para tomar muestras de peritoneum, biopsia, peritoneum con ascitis, que no se ven todos normal, hay que biopsiar, ¿no? Hay que entrar a hacer un lámparo, explorador y tomar biopsias. A veces ahí encontramos el diagnóstico. Cuando nosotros queremos hacer una estadificación del cáncer gástrico, siempre es la que se está manejando en tumor, ganglio, metástasis, eso no ha cambiado mucho, desde 0 hasta 4 es la estadificación. Lo que vamos a ver es esto, chicos. Recuerda, la profundidad T significa profundidad del cáncer. ¿Ya? Va desde el 0 hasta el estadio 4. Miren cómo el tumor va a comprometer todas las capas del estómago. Se dicen, pero el doctor tiene un tumor 4A, el tumor vaya. Aquí está la cerrosa, pero tiene un 4B, además comprometió las ondas. ¿No? Entonces el tumor, recuerden, 1A, 1B, esta es la identificación del tumor. Y el mejor método para estadificación del cáncer es la ecoendoscopía. Con la endoscopía yo voy a ver todas las capas del estómago. Es como en sopa, la endoscopía. Voy a ver todas las capas, voy a ver estadificado por esto. Si tengo un compromiso, si estoy aquí un cáncer gástrico inicial, porque solamente este uno, puede ser A o B, o es un cáncer gástrico temprano que ya tiene un T2 o un T4. Entonces ya la ecoendoscopía me va a dar diagnóstico. No, es un cáncer gástrico temprano. Pero si yo quiero ver si hay compromiso de ganglio, si ha habido metástasis, lo que tengo que hacer es una pantomografía. Se llama una PANTA, es decir, tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Siempre quiero ver yo tórax, quiero ver abdomen, quiero ver pelvis. Eso ya es para estratificar en estadios avanzados. Pantomografía, ya ve cómo, por ejemplo, aquí van entrando también hígado, ¿no? Ya ve compromiso de hígado. Aquí también mira el compromiso de hígado. ¿Cómo la lesión va a indicar?
Pero lo importante es que ustedes sepan que la tomografía sirve para estratificar cuán comprometido está este paciente ya con cáncer gástrico. En un estadio temprano, el tratamiento va a ser endoscópico, con suerte, una resección, una dirección, el paciente va a poder, además, muchas veces asociado a una quimio o radioterapia, ¿no? Puede ir bien cuando un cáncer gástrico es temprano, pero cuando un gástrico temprano es avanzado, cuando recién gástrico es un total, ahí sí que sacar el estado, más quimioterapia y todo lo demás, ¿no? Y en muchos casos solamente hacemos cirugía paliativa. ¿Qué pasa? El paciente, por ejemplo, está comprometido, no puede alimentarse, le hacemos una ileostomía de alimentación, le colocamos, como en este caso, prótesis, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene una obstrucción de la salida a nivel del manto bulboduodenal, ya tiene metástasis a órganos adyacentes, es un estadio avanzado, solo vamos a tratar de permeabilizar el tracto digestivo. Le colocamos una prótesis autoexpansible y va a tener un mejor vaciamiento gástrico y a su vez. Listo, chicos, con esto acabamos hasta acá.